¿Alguna vez te has sentido mal sin razón aparente? ¿Has tenido dolores de cabeza repentinos, punzadas en el estómago, heridas que parecen hacerse de noche sin que te des cuenta? El estrés es uno de los mayores males de nuestros días, capaz de destruir nuestros cuerpos y mentes de manera gradual y efectiva. Por supuesto, hay formas de combatir esto. Sin embargo, a principios de los 90 surgiría una teoría que propone una explicación totalmente diferente. A través de la hipnosis, una doctora en letras descubrió que las abducciones alienígenas son extremadamente más comunes de lo que cualquiera podría creer, y que de hecho a cualquiera le puede ocurrir. Esta teoría afirma que la experiencia de una abducción provoca secuelas, siendo varias de estas síntomas que también emula el estrés. Quién sabe, para bien o para mal, somos libres de creer en lo que nos parezca más plausible, y sí, existe mucha gente que afirma haber sido raptada por entidades extraterrestres, estudiadas y devueltas a la Tierra, pero jamás volvieron a ser las mismas. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Gracias por sintonizarme. Es un honor para mí estar sonando en tus audífonos, tu computadora, tu bocina o lo que sea que uses para escucharme. Espero que te encuentres de lo mejor y que estés de humor para escuchar una de las teorías extraterrestres más interesantes que he llegado a leer. Te recuerdo que este contenido tiene fines de mero entretenimiento, por lo que te recomiendo mantener una mentalidad abierta cuando escuches este episodio. Sin importar en lo que creas, déjate llevar por un rato. Tu apoyo es muy importante para que pueda continuar con este proyecto, así que por favor, si este podcast te gusta, sígueme en Spotify, suscríbete a mi canal de YouTube y compártelo con alguien. En la descripción, como siempre, encontrarás los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok. Por allá nos vemos. Muchas veces nos quejamos de la rutina, de una cotidianidad constante que nos puede resultar tensa y aburrida, pero también, como dicen, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Imagina que de repente, mientras haces tu vida normal y como siempre, comienzas a tener memorias o recuerdos extraños, imágenes en tu mente que no puedes explicar. De manera gradual, estos recuerdos se hacen más y más vívidos, revelando cada vez más y más detalles de una experiencia que no recuerdas haber vivido, pero tu subconsciente sí. Y así, de un día para otro, comienzas a hacerte consciente de que o estás perdiendo la cordura de manera acelerada o tu cerebro te está devolviendo imágenes de que sufriste una abducción por parte de seres que no son de este mundo. Pues bien, algo así le ocurrió a la doctora Karla Turner y a su familia hacia finales de los 80, cuando todos tenían una vida común y corriente, sin ningún tipo de influencia paranormal hasta donde sabían. Karla Turner nació en 1947 en Arkansas, Estados Unidos. De sus primeros años es muy poco lo que se sabe, aparte de lo que ella misma escribiría en el futuro. Era una mujer educada y de buen estatus. Estudió en la Universidad de Sacramento, en Nottingham y en la Universidad de Texas entre 1974 y 1976. Obtuvo su doctorado en lengua inglesa. Para 1988 llevaba tiempo como profesora en la Universidad de Texas. Estaba casada con Elton Turner, siendo su segunda esposa, y tenían un hijo llamado David y otra hija adoptiva llamada Megan. Cabe aclarar que Elton es el nombre verdadero de su esposo, pero en sus escritos se refiere a él como Casey. También los nombres de sus hijos son seudónimos. Pero bueno, en ese año, 1988, la vida de los Turner daría un giro que ninguno se esperaba. Uno que desvanecería su escepticismo e incluso haría que Karla dejara su carrera en enseñanza para dedicarse a la investigación alienígena. En su libro Into the Fringe, que fue su primera obra, lanzado en 1992, se nos presenta una especie de diario en la que se documentan todos estos hechos. Como ya mencionamos antes, Karla Turner relata que era una persona totalmente racional. Nunca había sentido interés por el tema de lo desconocido. Se consideraba alguien escéptica.
Pero entonces, en la primavera del 88, al finalizar una de sus clases, por alguna razón, sugirió para una asignatura investigar sobre temas paranormales, como Pie Grande, el monstruo del lago Ness y los ovnis. El objetivo era evaluar el nivel de interpretación de evidencia de los estudiantes, pero esta era la primera vez que sugería esa clase de tópicos. A partir de ahí, escribe, se desencadenaría una serie de sucesos que podrían interpretarse como señales o augurios. Relata un sueño que tuvo el 21 de abril de ese año, en el que vio a su esposo sentado en una especie de sillón o habitación redonda, rodeado de sus amigos cercanos. Estos estaban vestidos de negro, y en el sueño, Carla estaba convencida de que eran vampiros. Al día siguiente, casi de manera impulsiva, compró un texto llamado Communion, escrito por Whitley Strieber, un ufólogo estadounidense que afirmaba haber sido abducido. Por esos días, Carla tuvo una conversación con su esposo, en la que le preguntaba si alguna vez había visto un ovni, y ella recordó unas luces zigzagueantes que vio en Oklahoma en el año 59 o 60. Poco después, viajó a California en avión. En el aeropuerto, buscando algo que leer, compró un título llamado Missing Times. Este es mencionado por Whitley Strieber en su obra Communion, y fue escrito por Bud Hopkins, otro ufólogo que ayudaría a Strieber a través de la hipnosis a recordar sus experiencias con los aliens. Siguiendo con la línea de tiempo, el 25 de abril tuvo dos sueños muy particulares. En el primero relata estar con su esposo, recorriendo varias Time Stores, es decir, tiendas de descuentos por toda la ciudad. En cada una de estas tiendas veía una muñeca en una jaula, pero cada vez esta iba cobrando rasgos más humanos y realistas. En la última tienda, la muñeca se había convertido en una versión miniatura de una niña, la cual le reclamaba como si fuera su madre, por haberla abandonado. En el segundo sueño, vio un enorme platillo volador aterrizar. Entonces comenzó a acercarse hacia él con emoción, pero de la nada, este explotó. Antes de esto, Carla no recordaba haber soñado jamás con este tipo de cosas. Pues bien, estos sucesos pueden parecer aislados, insignificantes o totalmente irrelevantes, pero resultarían ser una especie de señal para lo que estaba por venir. Mientras Carla leía estos textos sobre abducciones alienígenas, menciona haberse sentido muy afortunada, ya que sabía que todas esas historias eran falsas. Ella era feliz con su esposo, su familia, su trabajo estable y su casa. Sin embargo, esto no era del todo absoluto. Tanto ella como su esposo habían estado yendo a terapias separadas, ya que ambos padecían diferentes dolencias por estrés. Carla, por ejemplo, sufría de bruxismo, el trastorno que provoca que apretemos fuertemente las mandíbulas al dormir. Su esposo, por otro lado, sufría de dolores de cabeza y estómago repentinos. Ambos intentaban mejorar por su cuenta. Carla conoció a un terapeuta que usaba la hipnosis, y este le enseñó técnicas de relajación con las que podía entrar en trance. Entonces, con la intención de ayudar a su esposo con sus dolores, que lejos de mejorar empeoraban, decidió utilizar esta técnica con él, para ver qué lograba. Casey, además de sus jaquecas y dolores de estómago, también sufría un dolor que iba desde la cadera y recorría toda su pierna izquierda, subiendo incluso por la espalda. Entonces, la noche del 2 de mayo de 1988, Casey se recostó en el sofá de la sala y su esposa Carla comenzó el proceso, utilizando técnicas como en la que un brazo es ligero como una pluma y el otro pesado como el acero. Sorprendida porque había funcionado, una vez que su esposo estuvo en trance, comenzó a hacerle preguntas. Al principio sobre su vida pasada, su infancia y esas cosas, pero no parecían dar con la fuente del malestar. Entonces, imitando las conversaciones con su terapeuta, le pidió a Casey que cuestionara a su propio subconsciente, que se comunicara con él y lo guiara. Y entonces, todo cambió. Casey comenzó a recordar muchas cosas, pero intentaré resumir las que me parecieron más trascendentales. Dijo haber visto un muro, largo y curveado, con varios símbolos extraños. De repente, su cuerpo dio un pequeño sobresalto de temor. Cuando Carla le preguntó qué veía, su esposo le respondió que una cara,
de piel blanco grisáceo y extremadamente arrugada, con una boca en forma de O y ojos circulares negros. En ese momento, el teléfono sonó. Carla tranquilizó a su esposo en lo que iba a contestar, pero cuando lo hizo, no se esperaba lo que estaba por escuchar. Era como alguien hablando de manera tenue, rápida y errática. No podía distinguir ni una palabra. Luego de esto, escuchó estática y la llamada se cortó. Confundida, se apresuró de vuelta con su esposo, que seguía en trance. Este continuó con su descripción. Dijo que aquella criatura era vieja, que parecía sostenerlo para examinarlo, pero que él no quería estar ahí. Aún podía ver aquel muro, curvo, transparente y con símbolos. También dijo haber visto un cielo negro con estrellas y una enorme luz naranja. Carla le dio papel y pluma para que dibujase aquel rostro. El resultado fue una criatura similar a los clásicos alienígenas grises que todos hemos visto. En la televisión y medios, claro. Aquella noche ambos durmieron muy mal. No quisieron hablar del asunto. En un principio, Carla pensó que pudo haber sugestionado a su esposo con eso de haber estado leyendo aquellos textos sobre abducciones. Pero descartó esto, ya que no le había dicho nada al respecto. Además, lo que Casey describió no era precisamente lo que venía en lo que Carla había leído. Sin embargo, no pudo evitar sentir que definitivamente habían destapado algo importante, algo increíble, pero sobre todo, algo aterrador. Habló con su terapeuta para pedirle que él mismo hipnotizara a su esposo, pero este se negó, argumentando que era Carla la que necesitaba la terapia. Aún así, la pareja lo volvió a intentar. Esta vez, Casey dio una descripción mucho más detallada de las criaturas que se lo llevaron, además de un contexto general de la experiencia. Ocurriría cuando tenía no más de 2 años. Estaba en el auto con su padre. De repente, aquella luz naranja los cubrió y paralizó todo por completo. Dijo haber visto a 4 de estos seres aproximarse, pero él no estaba asustado, dijo. Sentía que lo llamaban. Estos seres lo llevaron al interior de una nave, donde fue entregado al que se refirió como el Viejo. Una versión anciana de estos aliens, con la piel muy arrugada, los ojos negros y redondos, un poco más blanquecinos que los otros, además de tener la certeza de que este ser poseía un conocimiento superior, casi infinito. También recordó haber sentido una profunda sensación de vacío en el estómago y haber sido examinado con utensilios metálicos. En otras sesiones, Casey revivió eventos más recientes, como cuando su hijo tenía 2 años y decía ver un hombre de negro en su cuarto que se aparecía en la pared. Ya en otros episodios, como en el de Dolores Cannon, hemos hablado sobre la terapia de regresión y cómo algunas personas aseguran haber recordado sus vidas pasadas, incluso antes de su manifestación humana. Te dejo el enlace de este episodio en la descripción. Pero según he leído, la sociedad médica aún no termina de aprobar o aceptar esta técnica por completo, ya que en muchas ocasiones la mente está predispuesta a crear escenarios que nunca ocurrieron. En este caso, hablamos de un hombre casado, profesional, sobresaliente en los estudios, exmilitar, con su propio negocio de consultoría, padre de familia, teniendo regresiones sobre haber sido abducido. Para algunos, esto aumenta la credibilidad de su experiencia. Luego de estas sesiones, el matrimonio se puso en contacto con la Metroplex Mutual UFO Network, o MUFON, una organización con varios miembros respetables en la investigación del fenómeno OVNI. Acordaron reunirse ese mismo mes. Durante los días previos a la reunión, las memorias y recuerdos de Carla también comenzaron a activarse. Empezó a tener sueños extraños, en los que escuchaba voces en su cuarto. En una ocasión, alcanzó a discernir que decían: "Esta es Eliomi o Eliani, el anhelo por el que tanto han pedido". Se llegó la noche de la reunión, y Carla relata haber conocido a varias personas amables y versadas en el tema. Aunque hasta ese momento su esposo había sido el de las regresiones, insistieron en saber más sobre las experiencias de ella. Carla recordaba un par de cosas extrañas de su vida.
Por ejemplo, una pesadilla recurrente en su infancia, en la que una criatura de aspecto insectoide la tomaba de la mano y decía ser su madre. Sin embargo, una de las experiencias más destacables habría ocurrido apenas 8 años atrás, cuando de hecho ya estaba casada con Casey. Una noche, cuando regresaba de la casa de un vecino por su patio trasero, le sobrevino una sensación extraña, eléctrica, y percibió colores y movimientos extraños en el ambiente. Conforme avanzaba, bajo un árbol, pudo notar la silueta de 4 personas. Medirían como 1,5 metros, pero se veían como sombras, aunque pudo ver que eran grises y sin facciones. De algún modo pudo saber que eran 2 machos y 2 hembras. Aquellas criaturas se presentaron como sus ancestros, cuya sabiduría y conocimientos habitaban en ella. Carla, divertida, les pidió entonces ayuda para preparar la cena. Sin imaginar que se lo tomarían en serio, los machos la guiaron a la cocina y la ayudaron con la cena, mientras las hembras permanecían detrás, susurrando en una voz extraña, parecida a la que escuchó en el teléfono la primera vez que hipnotizó a Casey. Carla les preguntó qué estaban diciendo, a lo que le respondieron que no se preocupara, que solo le estaban dando ciertas instrucciones. Cuando estos ancestros se fueron, aproximadamente 40 minutos después, su esposo Casey y su hijo David volvieron a casa. Aquella noche, Carla y Casey le relataron varias experiencias a aquel grupo y le solicitaron ponerlos en contacto con algún hipnotista que pudiese ayudarlos. La velada terminó pasada la medianoche. Durante el camino, mientras conducía, Casey se volvió a Carla preocupado. Alguien los estaba siguiendo. Un Chevy blanco que los siguió desde que dejaron la casa de la reunión hasta que entraron a su propio vecindario, más de 40 millas de distancia. Entonces desapareció. Esta fue de las primeras experiencias que llevaron a Carla Turner a dejar su profesión de maestra para convertirse en una de las investigadoras sobre el fenómeno ovni más reconocidas. Su trabajo quedó plasmado en varios libros, entrevistas y conferencias, y según algunas personas, estaba llegando tan lejos que tuvo que ser silenciada. Pero continuaremos esta historia, si te parece, la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. De verdad espero que te haya gustado. Por favor, no te vayas sin dejarme un comentario contándome qué te pareció y si te gustaría una segunda parte. Te recuerdo que con tu apoyo este proyecto crece y se sostiene. Por favor, califica el podcast con 5 estrellas y compártelo con alguien. Suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y TikTok. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.